Mi nombre es Alejandro Urias, junto con Luisa Fernanda Oscar les vamos a platicar sobre una continuación sobre las causas de la insuficiencia cardíaca, implementando también la etiología de las insuficiencias cardíacas. La insuficiencia cardíaca es un síndrome final en el que terminan muchas enfermedades cardíacas. Estas son de gravedad y tienen un pronóstico distinto cada una. Esta situación se asocia a una disminución de la esperanza de vida, por lo que es fundamental la prevención de la insuficiencia cardíaca. Ahora les voy a platicar sobre la clasificación etiopatogénica de la insuficiencia cardíaca. Si alguien padece de alguna enfermedad o algún trastorno de los que se va a mencionar a continuación, debe tener en cuenta que es muy propenso a sufrir alguna insuficiencia cardíaca, o si ya posee alguna insuficiencia cardíaca, de que se le agrave la misma. Empezando con la enfermedad coronaria. Esta es una isquemia miocárdica de mayor o menor grado, ¿verdad?, de necrosis irreversible en el corazón. Es muy frecuente la asociación entre insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. Un 38% de los pacientes que tenían angina y el 66% habían padecido un infarto agudo del miocardio. Existe evidencia que la revascularización puede ser muy beneficiosa para los pacientes que ya poseen las siguientes enfermedades, que son anginas o infartos al miocardio previo. Bueno, también tenemos hipertensión arterial. La presión de la sangre es elevada. Esto dobla el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca o de agravar el problema si ya se tiene una insuficiencia cardíaca. Esto puede ser a lo largo de toda la vida. Las valvulopatías, que pueden ser degenerativas, reumáticas, infecciosas o congénitas. Y por último tenemos miocardiopatías. Estas enfermedades que pueden ser primarias o secundarias del músculo cardíaco, ¿verdad? Y también son inflamatorias. Cualquier tóxico cardíaco, droga o alcohol aumenta el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca. También tenemos cardiopatías congénitas y también tenemos enfermedades del pulmón graves. Estas pueden desencadenar un pulmonare o empeorar el mismo fallo cardíaco de otras causas. Y por último tenemos también la diabetes. Las personas con diabetes también tienden a sobrepeso, a hipertensión o enfermedades coronarias, además de la propia enfermedad que es la diabetes. Una combinación de cualquiera de los factores anteriormente citados aumenta la forma espectacular del riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca, esto en cualquier punto de la vida. La etiología de la insuficiencia cardíaca puede ser claramente definida en muchos casos por relación causa a efecto. No obstante, el factor más agravante asociado a una insuficiencia cardíaca en el estudio realizado de Frankham fue la hipertensión arterial. En segundo lugar, se encuentra la cardiopatía isquémica. Las miocardiopatías de dilatación y las valvulopatías también son causas frecuentes de una insuficiencia cardíaca. En todo el mundo, la insuficiencia cardíaca es un problema muy frecuente. La menor incidencia de cardiopatías isquémica responde aproximadamente en un 80% de las causas de insuficiencia cardíaca en el mundo. La incidencia de esta enfermedad es menor en nuestro medio, sin embargo, es mayor en los países del norte de Europa y en Estados Unidos. Bueno, yo soy Luisa Fernanda Oscar y voy a continuar con los factores desencadenantes de la etiología de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. La verdad es que existen demasiados factores que pueden llegar a representar un riesgo para el padecimiento de la insuficiencia cardíaca. Algunos de estos factores pueden llegar a presentarse incluso más de uno en cada uno de los pacientes, por lo que harán que los pacientes tengan una mayor probabilidad de padecer la insuficiencia cardíaca. Algunas de estas situaciones que podrían llegar a incrementar la probabilidad de tener esta situación de la insuficiencia cardíaca
pueden ser, por ejemplo, las situaciones de alto riesgo cardíaco, de alto gasto cardíaco, perdón, como por ejemplo la anemia, el embarazo, la tirotoxicosis. Todas estas son situaciones que incrementan el gasto cardíaco en el corazón y hacen que el corazón sea insuficiente y no sea capaz de manejar ese estrés, por lo que puede llegar a generarse una insuficiencia cardíaca. También tenemos el aumento de las demandas metabólicas, que estas pueden ser, por ejemplo, infecciones o el aumento del ejercicio físico que sea de manera desproporcionada. Este también es un factor que incrementa la probabilidad de padecer la insuficiencia cardíaca, igual que la sobrecarga de volumen, el aumento de la ingesta de sodio, por ejemplo, o la perfusión de líquidos excesiva. Sobre todo la alta carga oncótica puede llegar a ser un factor que incrementa la probabilidad de padecer la insuficiencia cardíaca. También la sobrecarga de catecolaminas podría ser otro factor. Las crisis emocionales, por ejemplo, los fármacos, las drogas, incluso los pacientes que han recibido quimioterapias tienen una mayor probabilidad de padecer insuficiencia cardíaca. También la suspensión de los tratamientos, en el caso de que la persona deje de tomarse los tratamientos y no se le haya indicado, entonces esto podría llegar a ser un factor que agrave la insuficiencia cardíaca, y la verdad es que es un factor bastante frecuente y la verdad es que es bastante desalentador. Otro punto particular de interés de la identificación es la identificación de los tratamientos y la eliminación de ciertos pronósticos que sean desfavorables para el paciente, y al identificar los tratamientos que les sean más efectivos vamos a poder hacer el pronóstico del paciente mucho más favorable y mejorar su calidad de vida. La evolución en un paciente de insuficiencia cardíaca puede ser muy variada. Puede ser tanto por el tipo, por la gravedad, la velocidad de la instalación de la misma insuficiencia cardíaca o las alteraciones que ésta puede haber producido. De las características del mecanismo de compensación, de la calidad, la adhesión del tratamiento, y también puede ser por el daño cardíaco que esté estructural, y también por la interacción de factores agravantes. Según el estudio de Framingham, la mortalidad a los 5 años de la insuficiencia cardíaca era del 62% en varones y el 42% eran mujeres. Bueno, continuando con la historia natural de la enfermedad, la verdad es que se encontraron datos de la mortalidad anual aceptada en los estudios, por ejemplo los de Framingham y algunos otros, en los que se encontró que la mortalidad anual aceptada de los pacientes que padecían insuficiencia cardíaca congestiva, que presentaran síntomas, que fuera sintomática, ¿verdad?, es aproximadamente de un 20% durante un año, e incluso un 50% con los pacientes con pacientes de 4 años, ¿verdad?, durante 4 años. Y siendo una de las causas más frecuentes de la descompensación por insuficiencia cardíaca, y después sería la muerte súbita y algunas otras patologías, ¿verdad? También hablando de la factibilidad para poder corregir los daños que la insuficiencia cardíaca pudo llegar a generar, podemos compararlo con las valvulopatías, por ejemplo, que la mayoría de estas valvulopatías pueden llegar a ser corregidas y tendrán un pronóstico bastante efectivo. En comparación con la insuficiencia cardíaca, pues igual la mayoría de los pacientes pueden llegar a tener un pronóstico bastante efectivo, con la condición de que padezcan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o la función sistólica conservada, ¿verdad?
En el otro lado del espectro se encuentran las enfermedades con daño miocárdico, ¿verdad? Que sea irreversible, como las miocardiopatías dilatadas o las restrictivas, y es que estas van a tener un menor pronóstico, un pronóstico no tan favorable para los pacientes. Y bien, ahora hablaremos de los mecanismos de compensación que el cuerpo realiza para poder compensar los daños que la insuficiencia cardíaca puede llegar a hacer en el organismo, ¿verdad? Existen dos mecanismos importantes, la dilatación y la hipertrofia, ¿verdad? Estas dos pueden llegar a generar cierta lesión en el miocardio que altera las funciones ventriculares, por lo que el corazón puede llegar a tener problemas para poder contraerse y para poder llenarse. El principio de Frank Starling establece que el grado de tensión telediastólica de la fibra en la precarga, ¿verdad?, debe de ser dentro de unos límites fisiológicos que sería proporcional a una función sistólica de la siguiente contracción ventricular, ¿verdad?, para que sea un mecanismo efectivo. Sin embargo, en los pacientes que han padecido insuficiencia cardíaca, esto puede que no sea así, por lo que el corazón lo que realiza es la hipertrofia, que sería el ensanchamiento de sus paredes, y la dilatación, que sería el agrandamiento de sus cavidades, ¿verdad? Entonces las paredes del corazón se vuelven más delgadas. Esta es una respuesta insuficiente, por lo tanto, ¿verdad? Y esto implica que la curva de Frank Starling descienda. La retención de líquidos, la vasoconstricción y una cascada de respuestas neurohumorales dan lugar a la insuficiencia cardíaca. Por eso es de que vemos a pacientes con edema, con vasoconstricción y todas estas respuestas que implica la insuficiencia cardíaca.